Muy buenas tardes a todos y todas, un cordial saludo, un agradecimiento al equipo de ponentes, a la doctora Catherine por la invitación y bueno, en general, cierto, a todos los miembros de la Honorable Cámara de Representantes. Voy a precisar algunas cosas. Colombia tiene una economía agrícola de dos tipos. Una que es eminentemente campesina, indígena, y otra que es una economía empresarial. Ambas economías tienen unas diferencias profundas, porque no es lo mismo el empresariado agrícola, sobre todo el gran empresariado agrícola, estoy hablando de los ingenios azucareros, ¿cierto? La palma aceitera en una parte, porque hay una parte también de economía empresarial pequeña, estamos hablando de otros sectores de la producción, café, etcétera, donde se presenta esa dualidad. La reforma, por lo tanto, en lo laboral, tiene que diferenciar una economía agrícola de la otra. Y ese, creo yo, es el grave problema que se presenta, ¿cierto?, en este momento. ¿Por qué? Porque no podemos de costos laborales a todos los productores por igual, porque no todos los productores tienen el mismo ingreso que tienen, ¿cierto?, unos y que tienen otros de manera distinta. Entonces, los ingenios azucareros tienen que cumplir con toda la normatividad, tienen cómo, tienen con qué, cierto, etcétera, etcétera, tienen unas empresas rentables que le generan riqueza, que pueden aumentar, cierto, su costo del producto, que es prácticamente un monosomio, etcétera, etcétera. Bueno, los trabajadores de esas empresas tienen sindicatos, pueden negociar pliegos de peticiones y demás, pero no es igual, cierto, que un pequeño panelero que tiene 10 hectáreas sembradas en panela, cierto, que contrata al trabajador su vivienda y que no se le puede poner, cierto, la misma carga laboral. Bueno, carga no, realmente no es una carga, son costos laborales. Segundo, nosotros somos de la idea de que para poder cumplir derechos hay que tener ingresos, porque no se pueden cumplir derechos sin ingresos. Es obvio que el sector agropecuario necesita tener ingreso. ¿Por qué? Porque muchos, y acabo de ver un video terrible de los productores de arracacha de Cajamarca en el Tolima, hacen una inversión, generan un trabajo, generan una riqueza y cuando van a vender su producción, resulta que les compran por debajo de sus costos de producción y muchas veces no tienen ni siquiera cómo pagarle a los bancos, entran en quiebra, entran en crisis. Ustedes han visto a los paperos vendiendo, cierto, la papa a menos precio, parados en las autopistas, en las carreteras. Entonces aquí hay una consideración de fondo. Y es que para poder cumplir con los derechos laborales que nosotros creemos deben tener los trabajadores, también se tiene que tener por parte del Estado una reglamentación que defina que a nadie se le puede comprar por debajo de sus costos de producción y tener una tasa de utilidad. Y más en las condiciones en que estamos en este momento, que son unas condiciones sumamente difíciles por efecto de los tratados de libre comercio, por efecto de la crisis económica que está presentando, por efecto del desplazamiento generado en la violencia y en otra serie de hechos, y por efecto de una realidad que tenemos que entender todos. Si queremos comer, tenemos que pagar el precio de la comida y toca defender a los productores agropecuarios. Y eso implica que hay que darles forma de pagar, de que ellos puedan tener seguridad y de que además puedan darle seguridad a sus trabajadores, darle seguridad social, poder aportar para pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que esto es un proceso y pensamos que hay que sentarnos con las organizaciones y con los parlamentarios, con la Cámara, para mirar el detalle de cómo reglamentar o de si se hace un artículo que diga que se reglamentará y se pacta eso con los diversos sectores que estamos, ¿cierto?, interesados en el desarrollo agrícola nacional. La situación no es fácil. Los productores agropecuarios están quebrados. La situación de los lecheros es durísima.
la de algunos sectores, ¿cierto? Como el que les acabo de contar de la racacha, etcétera. Los de la cebolla tienen una competencia desleal, contrabando y demás. Sentémonos con toda seriedad y miremos cómo se... Gracias.